Saludos cordiales, les habla Nidia Contreras y hoy quiero presentarles la neuroeducación como campo transdisciplinar emergente, fundamentos epistemológicos. El binomio neurociencias y educación es más importante de lo que se cree. Para 1999, al culminar la década del cerebro, se da una gran iniciativa en torno al acercamiento entre neurociencia y educación, iniciándose el proyecto Cerebro y Aprendizaje a cargo del Centro de Investigación e Innovación Educativa, bajo el apoyo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, gracias a los cuales se fomentan investigaciones acerca del cerebro y el aprendizaje con el fin de promover mejores prácticas educativas y la eliminación de creencias o mitos surgidos por desconocimiento o inadecuada interpretación de algunos estudios científicos. En el año 2009 son encontrados estudios relacionados como los propuestos por Fisher de la Universidad de Harvard, donde el estudio entre el cerebro y la educación, denominado mente-cerebro-educación, hacen énfasis en que la ciencia y la práctica en conjunto proporcionan muchas herramientas potencialmente poderosas para mejorar la educación, ya que del desarrollo y el aprendizaje surge la ciencia para analizar vías de aprendizaje y sus diferencias a nivel cerebral. Y en conclusión, el campo de la mente, el cerebro y la educación pretende reunir a la biología, la ciencia cognitiva, el desarrollo y la educación para crear una base sólida de investigación para la educación. Hoy en día los profesores, los padres, los representantes y todos aquellos actores que conforman las comunidades de los diferentes niveles educativos tienen la posibilidad de arrancar un impostergable proceso de innovación verdadera en la educación, que se fundamenta científicamente y que se sostenga en el tiempo. Es aquí donde entra la neuroeducación como un campo transdisciplinar y como la principal propuesta a tomar en cuenta. Para ello se debe conocer los puentes epistémicos que lo conforman. La denominada década del cerebro se mostraron los avances más significativos y convincentes sobre los estudios del órgano gracias a las neuroimágenes que se dieron a conocer. De allí se comienza en estas últimas 3 décadas a hablar de neurociencia o neurociencias para denominar los estudios desarrollados con relación a la descripción y explicación de la anatomía y funcionamiento del cerebro y la relación de este con el aprendizaje. Autores como Beiras, Blackmore y Frisch, Campos, Manes y Niros y más recientemente David Bueno afirman que el desarrollo de las neurociencias se deriva del abordaje multidisciplinario de los diversos fenómenos de interés. Estos incluyen desde los científicos de áreas más básicas, como el caso de los físicos con sus aportes al conocimiento de los fundamentos de la exactibilidad celular o con sus aportes al desarrollo de redes neuronales, hasta los que abordan el conocimiento con aproximaciones clínicas y poblacionales que contribuyen a dar una idea del ser humano integral. En resumen, se podría decir que la neurociencia es la transdisciplina que coordina y permite describir y explicar los diversos estudios estructurales y funcionales del cerebro humano con la prospección de buscar un acercamiento científico a su conocimiento y develar algunos misterios de su infinita capacidad. Por lo tanto, los aportes de las neurociencias en el ámbito educativo abren la puerta para acercar el conocimiento y funcionamiento del cerebro para la transformación de la práctica educativa desde el cerebro del que enseña como desde el cerebro del que aprende. No hay duda de que del creciente empuje que se ha dado en los últimos años a la neuroeducación, reflexiones, investigaciones, tesis, artículos apoyados en investigaciones de la neurociencia, específicamente las que vinculan al cerebro con la educación. Todo ello surge a razón de los diferentes intentos en llevar a la educación a una evolución real que se preocupe por entender cómo se enseña y cómo se aprende desde el conocimiento y el funcionamiento del cerebro, razón por la cual surge la neuroeducación. Pero, ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una nueva disciplina que integra las neurociencias, la pedagogía y la psicología. Desde el año 1988 surgen diferentes definiciones, entre ellas desde la Universidad de Friburgo en Alemania por Gerhard Breiss, quien define la neuroeducación como una enseñanza, una nueva asignatura en la que la denominó neurodidáctica, la cual estaría basada en la investigación del cerebro y en la pedagogía. Sustentaba Breiss que la pedagogía escolar y la didáctica general deben conocer más de la importancia al hecho de que el aprendizaje se lleva a cabo a través de los procesos cerebrales y que los resultados
estados cognitivos se amplían paralelamente al desarrollo del cerebro. Más adelante surge la definición de Batro y Cardinale, quien definen la neuroeducación, que la neuroeducación es al mismo tiempo una interdisciplina y una transdisciplina. Una interdisciplina en tanto es la intersección de varias neurociencias relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza en todas sus formas. Es una transdisciplina en cuanto es una nueva integración absolutamente original de aquellas neurociencias en una nueva categoría conceptual y práctica. Luego conseguimos la definición de Ana Lucía Campos, en la que dice que es una nueva línea de investigación en la que se deben integrar la pedagogía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Más adelante conseguimos al doctor en neurociencia Francisco Mora de la Universidad Complutense de Madrid, quien define que la neuroeducación es la unión entre la pedagogía, la psicología cognitiva y las neurociencias. Hace énfasis en que solo se aprende aquello que se ama y que desde allí se deben conseguir herramientas que logren formar nuevos ciudadanos críticos con un pensamiento creativo y donde las emociones sean el principal ingrediente. Posteriormente y más recientemente tenemos a Ana Forés, doctorada en filosofía y pedagoga de la Universidad de Barcelona, quien define la neuroeducación como la disciplina puente entre la neurología y las ciencias de la educación, en las que la psicología educativa tiene un papel clave. La neuroeducación, entonces, tomando en cuenta todos estos autores, enfatiza el foco educativo de la conexión, que es la relevancia de la neurociencia para la educación, mientras que en la neurociencia educativa el foco recae en aquellas áreas de la neurociencia conectadas con el campo educativo, es decir, la relevancia de la educación para la neurociencia. El vínculo entre la neurociencia y la educación ha iniciado una propagación de la literatura asociada al tema, donde se puede analizar la evolución y el desarrollo de la creación de una nueva área del conocimiento producto del contacto entre ambos campos de estudio. Pero veamos la neuroeducación desde un enfoque transdisciplinar. Para ello, se ha caracterizado a la neuroeducación desde la transdisciplina entendida como la reforma educativa, en la cual se pretende crear un fundamento amplio transformador en los problemas del presente, donde se busca unir el entendimiento fragmentado por distintas lógicas especializadas o pretende generar una actitud abierta al diálogo. Se discute entre las ciencias exactas y las humanas, no tiene un lugar privilegiado, no pertenece a alguna cultura en específico, debe asumir el rigor en sus argumentaciones, existe la tolerancia ante ideas y verdades contrarias o apertura a lo inesperado y a lo imprevisto, y se define a partir de su prefijo trans, entre, a través, más allá de las disciplinas. En este aspecto, la transdisciplinariedad se sustenta en teorías con una visión más triádica en todos los aspectos de la vida y sobre todo en el campo educativo, como la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, quien dividió el cerebro por primera vez en tres partes: el cerebro emocional o límbico, el cerebro reptiliano, el cerebro racional o neocortes. En el mismo orden de ideas aparecen de Gregory y Bortolato en su teoría del cerebro triádico, donde coloca su atención en las tres fases del cerebro, la de pensar, que es el lado izquierdo, la de sentir, el lado derecho, y la central, que sería el lado, la de hacer, la del actuar. La neuroeducación como un campo transdisciplinar emergente requiere entonces de nexos o puentes basados en la neurociencia, la psicología y la pedagogía, entre otras, que puedan dar aportaciones como la biología, la medicina, la didáctica, de manera que se puedan integrar y trascender para el salto cuántico que requiere la educación, tomando en cuenta sus procesos y sus actores, y por consiguiente traspasar ese salto cuántico a la calidad de la vida humana. Teóricamente somos el ser racional por excelencia y sin embargo somos la especie más emocional que existe. Muchísimas gracias por su atención.